El día de hoy vengo a presentar mi proyecto integrador del bloque número 3 de esta materia, que es Historia del siglo XIX en México y sus repercusiones en Yucatán. Este proyecto es un diaporama. Los integrantes de mi equipo: Jonathan Hassan Pérez Mo, Ana Belén Sechi, López Moreno Lisandro Emanuel, Alexis Adrián García Gómez, Daisy Dayana Loría Joil, María Valentina Contreras Pot, Escalante Ex Sharon y María Elizabeth Cib Rojas. A continuación vamos a presentar cómo todos los procesos que se vivieron en México impactaron directamente en Yucatán y cómo repercutieron para la sociedad de dicha época. La Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma fue un conflicto armado en México que tuvo lugar entre 1857 y 1861. Surgió por las tensiones políticas y sociales derivadas de la implementación de las leyes de reforma, que buscaban separar a la Iglesia del Estado, limitar el poder de la Iglesia católica y establecer reformas liberales. Las causas principales de las disputas entre liberales y conservadores, así como la resistencia de la Iglesia a perder sus privilegios. La guerra se inició en 1857 cuando el presidente Comfort promulgó la nueva Constitución, generando oposición entre grupos de conservadores. Las consecuencias incluyeron la victoria de los liberales, la consolidación de las reformas y promulgación de la Constitución de 1857. Benito Juárez asumió la presidencia y enfrentó la intervención extranjera, conocida como la Guerra de Reforma. Finalmente, con la retirada de las fuerzas francesas en 1867, se consolidó el triunfo liberal y se restauró la República. Intervención europea y francesa. La intervención francesa en México, también conocida como la Segunda Intervención Francesa, ocurrió entre 1861 y 1867. Fue provocada por la suspensión de pago de la deuda externa por parte de México y la decisión del presidente Benito Juárez de suspender temporalmente el pago de las obligaciones financieras con Francia, España e Inglaterra. El emperador francés Napoleón III, con la intención de establecer un imperio en México y expandir la influencia francesa en América, envió tropas al país, aunque España e Inglaterra se retiraron después de negociaciones. Los franceses continuaron con la invasión en México. En 1864, Maximiliano de Habsburgo fue instaurado como emperador de México por los franceses. Sin embargo, la resistencia mexicana, liderada por Benito Juárez, persistió con el tiempo. La Guerra de Reforma y la presión internacional se llevaron al retiro de las fuerzas francesas en 1867. Marcando el fin al Segundo Imperio Mexicano y la restauración de la República bajo Juárez. La intervención europea en México se refiere a la participación de las potencias europeas, principalmente Francia, España y el Reino Unido, en asuntos mexicanos durante el siglo XIX. La intervención principal fue la intervención francesa de 1861 a 1867, pero es importante destacar que inicialmente involucró a estas tres naciones. La intervención se desencadenó por la suspensión de pago por las deudas de parte de México. Aunque España e Inglaterra se retiraron después de negociaciones, Francia siguió con su intento de invasión a México. Imperio de Maximiliano de Habsburgo. El Segundo Imperio Mexicano, conocido como el Imperio de Maximiliano, fue establecido en México durante la intervención francesa de 1864 a 1867. Maximiliano de Habsburgo, un archiduque austriaco, fue instalado como emperador de México en 1864 por Napoleón III de Francia, quien buscaba expandir la influencia francesa en América. El reinado de Maximiliano fue efímero y estuvo marcado por la resistencia de los liberales mexicanos, liderados por Benito Juárez. A pesar de los esfuerzos de Maximiliano por establecer un gobierno estable, la presión internacional y la retirada de las fuerzas francesas en 1867 llevaron al colapso del Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano fue capturado y ejecutado por las fuerzas republicanas en junio de 1867. Su breve reinado dejó un legado histórico
y simboliza un periodo importante en la lucha de México por mantener su independencia y resistir la intervención de extranjeros. República restaurada, Benito Juárez y Sebastián Lerdo. La República restaurada en México se refiere al proceso o periodo que abarcó la presidencia de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, que ocurrió después de la retirada de las fuerzas francesas y la restauración de la República en 1867. Benito Juárez asumió la presidencia y enfrentó desafíos significativos, incluida la necesidad de reconstruir el país después de la intervención extranjera y la guerra civil. Durante su gobierno se promulgó la Constitución de 1857 y se llevaron a cabo reformas para consolidar los principios liberales. Tras la muerte de Juárez en 1872, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia, continuando con las políticas liberales. Durante su mandato se promulgó la Ley de Reforma Agraria y se realizaron esfuerzos para modernizar la infraestructura del país. La República restaurada marcó un periodo de estabilidad relativa después de los conflictos y cambios políticos anteriores. Sin embargo, enfrentó tensiones internas y la persistencia de desafíos económicos y sociales en México. Ahora bien, uno de los periodos más largos y más significativos para nuestro país, que es México, es el Porfiriato, pues en este periodo se vivieron muchos cambios tanto sociales como económicos, igual políticos en todos los aspectos en el país. Mucha gente sataniza a Porfirio Díaz cuando en realidad fue una persona que ayudó y siempre tuvo en la mente que México sea un país de primer mundo. El Porfiriato se refiere al periodo de gobierno prolongado de Porfirio Díaz en México, que abarcó gran parte de las últimas décadas del siglo XIX y a principios del siglo XX. Díaz asumió la presidencia por primera vez después de varios intentos en 1876. Con interrupciones gobernó hasta 1911. Durante el Porfiriato, México experimentó un periodo de estabilidad y crecimiento económico, atraído por inversiones extranjeras y desarrollo de infraestructuras como ferrocarriles y telegrafía, que es el ferrocarril y el telégrafo. Sin embargo, este proceso estuvo marcado por un gobierno autoritario y una distribución desigual de la riqueza, lo que llevó a tensiones sociales y políticas. La falta de participación democrática, la concentración de poder en manos de Díaz y la creciente desigualdad social provocaron movimientos de oposición. Uno de los episodios más significativos de la Revolución Mexicana, que comenzó en 1910 y condujo al derrocamiento de Porfirio Díaz en 1911, marcando el fin del Porfiriato y el inicio de un periodo de transformación política y social en México. En conclusión, para mí, uno de los periodos más importantes para el crecimiento del país, que es México, fue el Porfiriato, pues gracias a esto hoy en día existen muchísimos monumentos y cosas que nos enriquecen como mexicanos para los extranjeros. De igual manera fue un periodo en el cual la deuda externa se redujo a 0%. Porfirio Díaz logró reducir la deuda externa. Sin embargo, muchos gobiernos después de ese hicieron que aumente. Aquí se presentan las biografías en las cuales se fueron recabando la información para poder hacer este diaporama. Les agradecemos mucho de su atención, esperamos que haya sido de su agrado esta breve presentación.